Bien, mis amigos, en esta oportunidad, después de dar las gracias a ustedes y la bienvenida a la vez, para que estemos juntos el tiempo que vamos a disfrutar de las imágenes que les traigo en este video, pues le adelanto que básicamente de lo que se trata este video, pues es como una muestra más de la dimensión y las razones por las que la capital dominicana es imbatible en la actualidad en el Caribe. Y es que, como verán a continuación en las imágenes que he preparado para ustedes, pues verán que la capital dominicana, pues aparte de ser una urbe moderna, como ya hemos hablado en videos anteriores, pero entonces, constante a eso, pues la capital tiene lo que es la mayor riqueza histórica de todo el continente americano, puesto que aquí fue donde todo comenzó. Como pueden ver aquí en estas imágenes, pues para muestra un botón basta, y es que estas estructuras que están viendo aquí ahora mismo, por ejemplo aquí justamente el Museo de las Casas Reales, pues no tiene algo igual en ninguna parte del continente. Es decir, aquí fue donde todo comenzó, precisamente en esta calle, la primera calle que se fundó en América, la calle Las Damas, y aquí en la plazoleta del Museo de las Casas Reales, donde está, ahí se puede tocar, se puede vivir, se puede sentir lo que es el primer reloj, el primer instrumento que marcó las horas en todo el continente americano, digamos de manera pública, el primer reloj público, porque está en las afueras, evidentemente, en una plazoleta, y pues es el primer reloj que en aquel caso pues era el que tenía la oportunidad de los colonizadores tenían la oportunidad de plantar para tener noción de las horas del día. Y entonces pues el reloj, el elemento principal de él, aparte de una llamada, vamos a llamarle la aguja, que era donde marcaba la sombra según el paso del sol en el cielo capitalino en este caso, pues entonces marcaba las horas, y es lo que se considera un reloj de sol. Y entonces pues partiendo de ahí, pues ni hablar de las razones que hacen que la capital dominicana pues sea imbatible, que sea única en todo el continente. Y es que no va a existir ya ninguna otra ciudad, ninguna otra parte en el mundo donde se haya establecido el punto de partida de la colonización, del descubrimiento de las nuevas tierras, como lo llamaron los colonizadores, Cristóbal Colón y el séquito que le acompañó. Entonces, como lo menciono, pues entonces la capital dominicana tiene innumerables razones por las que querramos nosotros o no llamarle, pero que en efecto la verdad no se puede ocultar bajo el sol. Y entonces la capital dominicana pues no tiene palangón, no tiene nada, otra ciudad que pudiera devolver el tiempo y establecer los hechos que se dieron, en el que, bueno, fue una de las civilizaciones en América. Entonces, los 520 y tantos de años que hace ya en este 2023, los 20 y tantos de años que hacen del descubrimiento de América por la gesta llevada a cabo por Cristóbal Colón y los demás que le acompañaron, las 3 calaveras que ya ustedes conocen, pues entonces pues no se puede volver a hacer la gesta de los colonizadores, Cristóbal Colón y los demás, puesto que
ya se hizo en el 1492, ya fue entonces que se estableció la primera capital fundada en todo el continente, esta que están viendo aquí precisamente, y en la que entonces Nicolás de Obando fundó en este punto donde la estamos viendo ahora. Vean las paredes, las rocas, las piedras originales, que en algunas edificaciones se conservan con trabajos modernos, y entonces se deja al descubierto en algunos lugares, en algunos puntos de la edificación, se deja al descubierto la original paredes, las originales piedras que conforman las estructuras de la época de la colonización, cuando en sí se construyeron estas estructuras, pero que para conservarla, como saben ustedes, también una región sísmica, pues entonces para que no sigan pasando accidentes como los que ya pasaron en el pasado, en la que perdimos la humanidad, porque recuerden que no el dominicano per se, la humanidad perdió en diferentes eventos naturales como huracanes y terremotos. Se perdieron unos cuantos de las estructuras originales de la época de la colonización, en la que podemos mencionar, son innumerables las que hoy son ruinas, pero ahí están, podemos mencionar el convento, el convento San Francisco de Asís. Ahí podemos mencionar el primer hospital de todo el continente, de toda América, que ya he hablado en otros videos anteriores, el hospital que está aquí justo en la zona colonial, que ustedes pueden venir a visitarlo y ver lo que hoy son ruinas, pero que por diferentes hechos naturales, terremotos y huracanes, pues fueron derrumbados, y hoy lo que quedan son las ruinas en las que podemos nosotros visitar y ver la historia de lo que fueron estas estructuras. El primer hospital de América. También podemos ver lo que era en su época, aquí justo frente a la orilla del río Osama, en la ribera donde está justo al frente de lo que es el Alcázar de Colón, edificio que fue casa, vivienda de los colonizadores, y en donde le invito a que le visiten para que vean toda la historia que guardan las paredes del Alcázar de Colón, donde están pues innumerables alfarería, bisutería que eran utilizadas por Bartolomé, por Cristóbal Colón, cartas hechas a mano por ellos, por Diego, su hijo y demás. En fin, aquí en la calle El Conde, vean ustedes aquí precisamente lo que le mencionaba, el convento San Francisco de Asís, que hoy día pues se presta para muchísimas imágenes que se han rodado, diferentes videos musicales y películas, pero que fue destruido por fenómenos naturales, afectados por terremotos y también por huracanes, pero que está entonces estas ruinas están aquí, y usted puede venir a conocer, si no lo ha hecho, la historia donde esta es la calle Las Damas, nombre original desde la colonia hasta hoy. Si bien es verdad que durante un tiempo se le llamó innumerables razones, fue declarado toda la zona colonial como patrimonio material de la humanidad. No es para menos, porque como dije anteriormente, pues aquí todo comenzó. Aquí en la calle El Conde, por aquí, después de la colonización, ya en el caso de los dominicanos, lo que atañe a sentir de todo el que se siente dominicano, pues por aquí recordar que por aquí anduvieron a Patria, Sánchez Mella,
padres y madres de los gestadores de la república que tenemos hoy, de nuestra nación, la UAS, la universidad. Vean la fecha en la que fue construida, ahí está plasmado, ahí está dicho. Y entonces, por tal razón, pues hace que la capital dominicana pues sea pues un diamante en el universo, una pieza de oro en todo el continente, puesto que no habrá forma, no hay manera de devolver atrás al tiempo y entonces empezar de nuevo en otro punto, en algún otro punto de la geografía o de alguna otra ciudad. Los gestos se dieron, en el caso de los dominicanos, para honra, para orgullo de nosotros, pues aquí fue donde Cristóbal Colón y sus ayudantes pues vinieron a hacer un asentamiento de todo un continente. Fue aquí donde decidieron empezar lo que es una gesta de gobierno, de administración de todo el continente. Estamos hablando de que de aquí, como he dicho en otro video, de aquí salió Ponce de León, Juan Ponce de León, que fue a Puerto Rico a hacer lo que otros no se atrevieron o no pudieron hacer, pues Juan Ponce de León salió de aquí de la República Dominicana, de la zona colonial en aquella época, y entonces fue a Puerto Rico a, digamos, colonizar a Puerto Rico, a hacer asentamiento allí de la civilización. Y bueno, por tal razón, pues hace que la República Dominicana tenga innumerables razones, valga la redundancia, de ser la meca del Caribe hoy día. Yo creo que mucho tardó en convertirse la capital dominicana en la hegemonía, en el estandarte del Caribe, puesto que si usted se pone a mirar esa realidad que se da en la zona colonial, la primacía en América, ¿verdad? Estamos hablando donde tuvo el primer hospital, la primera iglesia, la primera catedral, donde se juntaron todas las realidades que hicieron que la civilización tomara forma en todo el continente. De aquí donde se fraguaban todos los planes, que aquí se gestaban las ideas y de aquí se daban los pasos firmes para que se hicieran descubrimientos de otras tierras en todo el continente. Es decir, si no hubiese existido la realidad que se dio aquí en la zona colonial de Santo Domingo, si no se hubiese dado el hecho de que Cristóbal Colón hubiese hecho todo ese plan, todas esas gestas de crear primero una ciudad como tal, todo un esquema de lo que es el desarrollo llevado de la mano de la dinastía española, que era el reinado de la reina Isabel, pues no se hubiesen dado los hechos que hoy conocemos en el resto de todo el continente, porque de aquí fue donde todo se orquestó para que se dieran las realidades que vemos hoy día. Entonces, ya la República Dominicana, pregúntale al policía, 120 de años de existencia, pues hace un momento dije que tardó en posicionarse, en verse y darse la realidad que tenemos hoy en la capital dominicana, puesto que, como ya le mencioné, esos hechos no se dieron en ninguna otra parte del mundo. Fue aquí donde se orquestó todo
el andamiaje, todo este plan llevado a cabo para desarrollar el continente. Y entonces, pues, junto al paso de los años y el deseo, ¿verdad? La iniciativa de algunos de nuestros gobiernos pasados de hace más de 50 años, empezando desde la época de Horacio Vázquez, ni hablar de la época de la dinastía de Trujillo, con su hermano, sus hijos, que aunque tiñeron de sangre a muchos que en aquel tiempo eran detractores de ellos o que estaban en desacuerdo con su estilo de administración o su estilo de gobierno, pues una cosa no se puede ligar con la otra, y es que aunque se dieron casos de casos que son penosos en la historia, porque asesinatos sin ninguna razón, porque para quitarle la vida, pues habemos quienes creemos que no hay razón para que una persona decida quitarle la vida a otra, pero en caso enteramente de diferencias partidistas o políticas o de esquema de gobierno, personas que perdieron la vida, Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Víctima de todos los atropellos que fue en la época de Trujillo. Entonces, ustedes saben lo que sucedió con las hermanas Mirabal. En fin, una parte de la historia de la época de esa administración de Trujillo que es mejor, para no causarse a sí mismo o a los demás pena, pues es mejor dejarlo ahí y pasar por la parte positiva, que sí también hay que mencionar que dejó la administración de Trujillo, porque fue precisamente llegando Trujillo en el 1930, que si mal no recuerdo pasó el huracán, uno de los huracanes más desastrosos que ha tenido la historia de la República Dominicana, y entonces se dio a la tarea Trujillo, su administración, después que le hicieron lo que le hicieron, como ustedes conocen los dominicanos, a Horacio Vázquez, pues llegó, se posicionó Trujillo en el poder, y entonces empezó, luego de ese huracán que hubo en el 1930, si mal no recuerdo, entonces hubo un plan llevado a cabo principalmente por él, junto de la mano de las organizaciones internacionales, el Fondo Monetario, la OEA, la ONU, todos los organismos internacionales, pues prestaron ayuda a la República Dominicana en este caso, y su presidente había precisamente llegado Trujillo, y entonces con esos fondos que llegaron para la reconstrucción de la nación, de la República Dominicana, pues entonces se dio inicio a una gran cantidad de obras, unas que habían sido destruidas y que había que pues rehacerla, reconstruirla, y entonces siguió una costumbre que era como una necesidad al principio, pero que después pues se convirtió en un deseo en este caso Trujillo, de desarrollar de manera infraestructural a la República Dominicana y construir muchísimos de los parques, de las construcciones que conocemos hoy día, principalmente en lo que es Ciudad Nueva y Gasco. Entonces, partiendo desde Horacio Vázquez, que
ya venía con un plan de desarrollo, en este caso de lo que es la capital, que es de lo que es de lo que tiene que ver este video. Ya venía Horacio Vázquez haciendo un sinnúmero de obras en la capital, obras de infraestructura, estoy mencionando. Y entonces Trujillo, que mantuvo una costumbre de construcción por alrededor de 30 años, que empezó, como le mencioné, por el hecho de la destrucción por la que había pasado la capital dominicana con la entrada del ciclón. Después se dieron otros eventos naturales como terremotos, y entonces así, de manera paulatina, la República Dominicana durante la administración de Trujillo pues fue recibiendo ayudas internacionales, como hace un rato le mencioné, y entonces Trujillo pues se dio a la tarea de dotar a la capital dominicana de una cantidad de obras que hoy podemos ver ahí. No solamente hay que llegar al área de lo que es Ciudad Nueva para ver los parques, las obras, ahí el área de lo que es la feria ganadera, el área del monumento a los héroes, el monumento a los héroes de la feria, como le llamamos el área de la bolita. Y entonces todas esas obras desarrolladas durante la administración de Trujillo dio como se fueron los primeros pasos para que entonces viniera la administración de Joaquín Balaguer, ya entrado, ¿verdad?, en los años 60, después del ajusticiamiento del dictador, pues se llegó Joaquín Balaguer, y entonces continuó en el mismo modo que la República Dominicana iba siendo víctima de los fenómenos naturales que sucesivamente fueron como es natural llegando. Estamos justo en el área de donde la mayoría de las depresiones tropicales, las tormentas y ciclones, los huracanes, pues que se forman en las Islas Sotavento, allá justo en las costas después de las costas de África. Pues entonces la capital dominicana cada cierto tiempo pues es víctima de huracanes, y entonces los organismos internacionales, los organismos de la Cruz Roja, de la ONU, de la OEA, del Fondo Monetario Internacional, en fin, un sinnúmero de instituciones pues en su momento pues ayudan, aparte de las recaudaciones que hace la comunidad internacional en términos privados, no enteramente lo que son esos organismos, pues entonces con esos fondos, juntándolo a su vez con los de el erario público de la República Dominicana, del gobierno, pues entonces así de manera paulatina se ha ido desarrollando, que como le mencioné pues siguió ya en los años 60 con la administración de Joaquín Balaguer, y se mantuvo hasta el 1996. En 1996 llega lo que yo considero, pues mirándolo desde un punto de vista personal, pero nada con perfil político, porque no practico la política partidista, sino viéndolo de manera objetiva y no subjetiva, pues entonces llegó la administración que yo considero que fue la chispa de la modernidad, la chispa que inició la modernización de lo que es el Estado dominicano, que se construyeron, se dieron los primeros pasos para institucionalizar al país. Es decir, se crearon unas innumerables instituciones que no existían y que para una nación democrática, en este caso como es la República Dominicana, tenga un normal funcionamiento, pues tienen que existir. Entonces fue en el 1996 que llegó el expresidente Leonel Fernández y empezó en todo el territorio nacional, pero con mayor auge, con mayor ahínco en la capital dominicana, ese
esa construcción, dotar a la capital dominicana de una innumerable cantidad de obras que son necesarias, fueron y son necesarias que sigan su curso de avance, de construcción. Cada época, cada cierto tiempo, cada década necesita actualizar en función de los años, y con el paso del tiempo, pues en este 2023 yo me pregunto todavía qué hubiese pasado en la capital dominicana si no se hubiese construido a partir del 1996, si no se hubiesen construido los expresos que hoy conocemos como el Expreso Kennedy, el Expreso 27 de febrero. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen construido los túneles y los elevados que existen en la 27 de febrero? Yo, de manera personal, estimo que no hubiese sido posible existir la sociedad como la conocemos hoy, puesto que imagínense ustedes viendo los tapones que se dan con la gran cantidad de vehículos de motor que hoy existe en la capital dominicana, en todo el país, pero en este caso hablo de la capital dominicana porque de hecho el video de esta zona, circunscribe a esta zona que estamos, esta periferia que estamos, de la cual estamos brindando estas imágenes. Aquí de paso, este amanecer lo grabé aquí justamente en Gascue, que es mi zona favorita, lo he dicho en otros videos. Pero entonces, siguiendo la secuencia de cómo ha ido, las razones por las cuales la República Dominicana, en este caso su capital, se desarrolló y hoy día entonces puede tener lo mejor de los dos mundos, es decir, ser un país, una ciudad, una capital, en este caso, tradicional, una capital que goza de la riqueza que ya le mencioné por los asuntos históricos, la gesta histórica que hay aquí de la colonización. Justamente aquí estoy, por ejemplo, en la fortaleza Osama, haciendo esta toma aquí de lo que es el puerto de Santo Domingo y el puerto de San Francisco, está más atrás allá, que es donde hoy utiliza la Marina de Guerra Dominicana para atracar algunos de sus naves, de sus barcos, y que de paso, justo detrás de ellas está el Club de Oficiales, Club Naval de Oficiales. Pero dándole continuidad a las razones por la cual la capital dominicana pues mucho duró para convertirse en lo que es hoy la Meca del Caribe, es que aparte de que esta zona de aquí, de la zona colonial, aquí estamos en Ciudad Nueva, precisamente aquí donde estamos, aquí colinda la zona colonial y empieza lo que se considera Ciudad Nueva. Pues entonces se dieron aquellos acontecimientos de hasta Leonel Fernández y continuó con el desarrollo más de consolidar y crear algunas otras instituciones que tenían que darse para que la capital dominicana siguiera su curso hacia la modernidad, sin dejar a un lado el patrimonio histórico de la humanidad que tiene su ciudad, su zona colonial, que es esta que estamos justamente aquí viendo ahora mismo, la zona colonial, que justamente aquí en esta es nada más y nada menos aquí está la plazoleta, el parque Parque Colón. Se puede venir a ver la estatua de Cristóbal Colón, pero que allá justo está la primera catedral de América. Entonces, esta realidad no se puede mover el tiempo y sembrarla en ninguna otra parte del planeta, porque aquí se construyó y aquí está. Entonces, esta riqueza histórica que tiene la capital dominicana, su zona colonial, como ya mencioné anteriormente, patrimonio
material de la humanidad, junto entonces con la riqueza que brinda su gente, la alegría, lo amable, lo dado al servicio del dominicano, pues hace que junto con la modernidad que sucesivamente después de Leonel Fernández continuó con la consolidación de las instituciones que previamente ya se habían creado, y además la expansión del proceso de institucionalizar al país, pues porque no podemos nosotros olvidarnos, por más seguidores fanáticos que quisiéramos nosotros ser, de la práctica de la política partidista, estar viendo los colores y no los valores como debe ser. No nos podemos nosotros, no debemos nosotros cegar ante la realidad de que, por ejemplo, ya con la llegada de Danilo Medina, pues se dio en la República Dominicana las instituciones como el 9/11. Eso nosotros no se nos puede escapar de nuestra memoria, no nos podemos cegar ante eso. Y entonces ni hablar de lo que son la consolidación de las instituciones que tiene que ver con el cuidado de nuestros infantes, de nuestros niños, que hoy día pues nosotros podemos ver que existen las estancias donde usted, como pasa en otros países del mundo, usted puede debidamente dejar con confianza, dejar su hijo mientras usted trabaja y entonces recogerlo cuando sale del trabajo. Y allí entonces es dotado de buenas costumbres, de, entre otras, alimentación y salud, cuido. Y entonces esas son las estancias que existen, los cuidos de los niños que existen. Son instituciones que se crearon en pasadas administraciones. Pero entonces, para que no me vayan a considerar algunos fanáticos que tienden a tergiversar la idea o las cosas, las palabras pronunciadas por mí, pues a veces hasta me tildan de político, cosa que para nada. Aquí tratamos de ser objetivos y entonces la objetividad nos permite ver los colores y las dimensiones de las cosas como son y no como querramos nosotros verlo. Entonces, ya llegó entonces la época en la que estamos precisamente haciendo este video con la llegada del actual presidente Abinader, pues considero que se ha acentuado aún más la consolidación de las instituciones públicas y también privadas. El sector privado se ha afianzado en lo que es el país, se ha afianzado en continuar el desarrollo en lo que al sector privado respecta. Pues el sector privado, según mi consideración, pues se ha consolidado en las ideas que previamente ya tenía el sector, la banca dominicana sólida por demás hace unas décadas atrás, pero que ahora con la expansión del número de turistas que llega a la República Dominicana, de turistas extranjeros que llega, pues la consolidación de la zona, el punto turístico de Punta Cana. Ni hablar entonces de lo que últimamente se le dio continuidad a lo que hizo la administración pasada de Danilo Medina en este punto de gestión del presidente Luis Abinader. Se ha afianzado más el desarrollo turístico del punto norte, Puerto Plata, la llegada semanal de naves cargadas de turistas, los llamados cruceros que llegan al área de Puerto Plata, se ha consolidado aún más en la administración
esta actual que tenemos del presidente Luis Abinader. Le doy un aplauso a la administración actual, porque considero que después de haber asumido al poder en plena auge la pandemia, en el punto de apogeo de la pandemia, en el tope de los casos de contagio de la pandemia, y llegó esta administración y que pensé que iba a ser extremadamente difícil, y creo que no me equivoco cuando creo que ha sido difícil. Lo que sí me sorprende el hecho de que pareciera que no lo fuera. O sea, la administración, mi aplauso a la administración actual del presidente Abinader, porque creí que en el momento que llegó al poder, pues iba a ser un asunto muy cuesta arriba, que pudiera el desarrollo económico de la República Dominicana sustentado principalmente en lo que es el turismo. Creí que iba a ser más cuesta arriba de lo que aparenta ser que ha sido. La República Dominicana ha dado cátedra de lo que es un propósito bien orquestado de desarrollo de administración en lo que respecta al turismo. La gestión del secretario de Turismo ha sido, en mi opinión, muy inteligente, acertada, puesto que pareciera a veces como si no estuviéramos en el punto que sencillamente acaba de pasar una pandemia, y el punto donde se encuentra la llegada de turistas, el turismo de la República Dominicana, pues está como si eso no hubiese pasado, como si la pandemia no hubiese actuado negativamente en el globo terráqueo como lo hizo. Así es que por eso le doy un aplauso a las autoridades actuales, porque considero que están haciendo una administración con tantos elementos en contra, y pareciera como si no lo fuera así. Entonces, en plena pandemia, pues la República Dominicana se pudo parar. El Departamento de Turismo hizo el trabajo que ya ustedes están viendo que se está dando, que la República Dominicana sigue siendo el destino predilecto en el Caribe, y entonces en un nivel anual de ascenso en cuanto a la atracción de turistas, que a quien no ve los números que pueden conseguir, pues fácilmente no lo creería, pero es una realidad. La capital dominicana, en lo que respecta a la capital, que es de lo que tiene que ver este video en sí, pues no es para menos. La capital dominicana pues se ha posicionado como, si no el segundo, el tercer destino de turistas en la República Dominicana. O sea, aquí a la capital dominicana no llegan los cruceros que llegan al área de Cap Cana, Punta Cana, digamos la parte este. Quizás no llegan el número de cruceros que llegan al área de lo que es Casa de Campo, pero entonces tiene que estar la capital dominicana muy de cerca en lo que se llama el número de turistas que llegan por crucero, muy de cerca de la cantidad que llega por el puerto de Puerto Plata. Es decir, la capital dominicana, en lo que respecta a la llegada de turistas por cruceros a través de puertos marítimos, pues la capital dominicana, si no es la segunda, debe ser el tercer destino en lo que respecta a la República Dominicana. Entonces, eso es un trabajo encomiable que se ha propuesto realizar la Secretaría
de turismo, creo que lo ha logrado, y además entonces el gobierno central, porque el cerebro principal es el presidente y su gabinete, ¿verdad? Entero, el gobierno como tal. Entonces, ya está en este 2023 que estamos haciendo este video como elemento de muestras fehacientes de las razones por las cuales la capital dominicana es la Meca del Caribe, que ya le mencioné hace un momento, es tener los dos. Las razones es que conviven un sinnúmero de realidades en dos mundos. La historia que tiene la capital dominicana, los hechos históricos que se dieron en la capital dominicana, en la zona colonial, la verdad de que la capital dominicana fue la primera ciudad fundada, establecida en todo el continente, con la riqueza histórica que guardan sus museos, sus ruinas, sus parques, sus plazas. Y entonces, junto a eso, pues la capital dominicana estar a la altura de los tiempos, justo al lado de ser la primera capital, la primera ciudad fundada en América, que le invito, repito, a quien no le conoce, que venga a conocerla para que vea dónde comenzó todo. Entrar al primer hospital que se construyó, la ruina del primer hospital que se construyó en todo el continente americano. Entrar a la primera iglesia, la iglesia de las Mercedes, al primer convento, la primera catedral, la primera calle que se construyó en todo el continente. En fin, la capital dominicana será la única por el resto de la humanidad, por el resto de nuestra existencia, que va a ser donde están localizados lo que hoy es la ruina de lo que fue el primer hospital de todo el continente, el Hospital Nicolás di Bari. Usted viene aquí a la zona colonial y usted le pregunta a cualquier persona, a cualquier transeúnte con el que usted se encuentre, ¿dónde están las ruinas del Hospital Nicolás di Bari o Nicolás di Bari? ¿Dónde está la estatua de Nicolás de Obando, el fundador de la capital dominicana? ¿Dónde está la primera iglesia, la primera estructura que se construyó, la iglesia de las Mercedes, la primera estructura que se construyó y donde se dio servicio religioso en todo el continente? Solamente lo va a encontrar en la capital dominicana, en la zona colonial. Entonces, junto a toda esa historia, entonces tener de la mano también a la ciudad, a la metrópoli más desarrollada, infraestructuralmente hablando, la más desarrollada. Ninguna otra ciudad en el Caribe tiene las dimensiones que ha tomado la capital dominicana. Recuerden que en Santo Domingo, al lado de la zona colonial, está Ciudad Nueva, luego está Gascue, y todo lo demás es una metrópoli moderna, como cualquier metrópoli que usted se pudiera imaginar que existe en cualquiera de los estados de la nación americana, empezando por Nueva York, guardando algunas diferencias. Es que en la capital dominicana ya está todo. Es decir, una plaza comercial moderna como la Plaza Ágora Mall, pues usted no va a encontrar una más moderna que esa en ninguna parte de Nueva York, en ninguna parte de la Florida, de Miami, en ninguna parte de Houston, en ninguna parte de Chicago. Puede encontrar plazas que tengan diferentes colores o diferentes formas, porque es construida, una plaza que está construida en Nueva York, pues evidentemente necesita de otra realidad la infraestructura, porque es una ciudad que está en el norte, ¿verdad?, del globo terráqueo. La República Dominicana, la capital dominicana, está en el trópico, y la estructura
son diferentes porque no necesita calefacción, una estructura hecha en la República Dominicana. Pero lo que es la modernidad como tal, lo que son los elevadores, las escaleras eléctricas, lo que conforma la dimensión de modernidad como tal de una plaza comercial, las áreas de acceso, los llamados parqueos soterrados o multiniveles, las máquinas para accesar a estos parqueos y recibir su ticket de entrada y salida que le dan acceso hacia y desde los diferentes parqueos. Usted visita una plaza comercial en Miami, en Nueva York, en New Jersey, no importa en cualquier estado, cualquier ciudad de la nación americana, y ni hablar si usted va a Frankfurt en Alemania, a París, a Madrid, a Hong Kong, usted va a Beijing en China, y usted se va a encontrar con plazas comerciales con diferentes nombres, diferentes formas, pero la modernidad como tal, lo que en sí es la modernidad, pues va a encontrar los mismos elementos que puede encontrar en una plaza comercial como Agora Mall o Sanville Mall, o ni se diga la plaza de Downtown Center, ahí en la Núñez de Cáceres con la Bolívar. Entonces, o Rómulo Betancourt, me parece que está la Bolívar con la Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt, o con la Núñez de Cáceres con la Bolívar o con la Rómulo Betancourt. No recuerdo exactamente dónde está ahora mismo el Downtown Center, pero está allí abajo en la Núñez de Cáceres, entrando casi al túnel que conduce hasta la avenida George Washington en la capital dominicana, ya donde le llamamos el Malecón. Entonces, una plaza comercial, miren esta que está aquí, esa parte que pasó ahora aquí en el video es lo opuesto a esta que estamos viendo ahora. O sea, allí está la modernidad del centro financiero, el centro financiero más importante del Caribe, que está en plena construcción, una edificación de más de 26 pisos de altura, y con toda la modernidad que usted se pudiera imaginar, que usted pudiera encontrar en cualquier parte del mundo. El Downtown, el Santo Domingo World Trade Center va a ser una estructura, una edificación que no va a tener otra igual en el Caribe, y entonces a la misma altura de cualquier edificio moderno que usted se puede encontrar en Múnich, en Alemania, o en Moscú, en Rusia, o en Nueva York, en Estados Unidos, por mencionar alguno, en San Juan, Puerto Rico. O sea, la realidad de la República Dominicana, por las razones, el por qué la capital dominicana es la meca del Caribe, es la urbe más importante en términos de desarrollo y de historia, no solamente en lo que respecta a la historia, no solamente del Caribe, sino también a todo el continente, porque en ninguna parte del continente existe la historia donde todo comenzó como si está aquí, justamente donde estamos aquí, aquí en el Parque Colón. Entonces, pero en lo que respecta al Caribe, pues la capital dominicana, como le digo, que es como ver lo mejor de los dos mundos, lo antiguo, la época de la colonización, y entonces la modernidad de la urbe más desarrollada de todo el área del Caribe. Ellas conviven, esa realidad, conviven ambas en el mismo país, en la misma zona, la misma periferia de lo que comprende a la capital dominicana, un tanto cerrándose a lo que es la capital, porque el Distrito Nacional llega hasta los predios de Boca Chica, hasta los Mameyes, si se va hasta Valcarrizo, más allá del Valcarrizo llega lo que es el Distrito Nacional, hasta Pedro Brán. Si se va un poquito al norte, más al noreste, pues entonces iría para Villamella y esa zona que llegan hasta Yamasá. Entonces, pero cerrándonos aquí a lo que es la capital como tal, no el Distrito Nacional, sino la capital per se, lo que se encierra, digamos, desde Los Ríos, Arroyo Hondo, el área de Herrera, aquí la avenida Luperón,
desde la Luperón hasta la avenida Duarte, desde la Luperón hasta la avenida Duarte, y entonces desde la George Washington, o desde el malecón, como le conocemos anteriormente, hasta la avenida, digamos, hasta la Kennedy, hasta la avenida John F. Kennedy. Eso es donde se encierra la capital. Entonces, esa capital tiene una área que es la más desarrollada, que es lo que yo lo considero el Gran Downtown dominicano, el Gran Downtown de la capital dominicana, que es desde que yo circunscribo, desde lo que es, yo encierro así lo que es el downtown, desde la Kennedy hasta la Gómez, la avenida Máximo Gómez, y entonces hasta lo que es la Núñez de Cáceres. Ahí es donde yo encierro, hasta la Luperón, hasta la avenida Luperón. Entonces, ahí yo encierro lo que es el Gran Downtown, porque desde el área de los Cacicazgos hasta el área del Centro Olímpico, digamos, más al sur, donde está el área del Teatro Nacional, hasta esa área donde está el Malecón Center. Si usted viene desde la avenida Nacaona con la avenida Luperón y sigue al este, esa avenida, la Nacaona, entonces llega hasta la avenida Winston Churchill, y de ahí entonces pasa a lo que es la avenida Bolívar, a la avenida Independencia, y entonces allí va a ser, si hace una izquierda, entonces va a coger hacia el norte. Entonces lo que encierra justamente hasta lo que es los predios de San Bill, está la Plaza San Bill. Entonces cerrando ahí, que eso es la Máximo Gómez en sí, pues ahí está la avenida Kennedy. Todo ese cuadro que te mencioné, ese es lo que yo considero que es el downtown de la República Dominicana, en este caso el downtown de Santo Domingo, puesto que los más grandes estructuras, las torres de apartamentos y torres empresariales, las más altas estructuras, pues están en esa dimensión, en ese encierro que le acabo de mencionar, en esa área, en esa periferia, está toda la modernidad que usted se pudiera encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces, siendo esta la realidad de que tener la capital dominicana esta belleza de la zona colonial aquí, con Parque Independencia, toda la historia que encierra aquí, donde está las paredes de Bellas Artes, este edificio que ven aquí, todo el cabildo, el primer cabildo de Santo Domingo, de todo el continente, está al otro lado del parque. La primera calle, aquí está la primera calle construida, la calle Las Damas, y también entonces está el primer alcantarillado, el primer trabajo de alcantarillado que se hizo en todo el continente. Aquí se dio en la capital dominicana. Si usted viene y pregunta dónde está el Panteón Nacional, donde guardan los restos de, entre otros, de el educador de América, Eugenio María de Hostos, donde está el lugar donde estuvo preso por haber dilapidado el erario del reinado, que era, ¿verdad?, el que mandaba en todo el continente. Recuerden que los españoles pues hicieron gobierno en todo, prácticamente en todo el continente, pero específicamente aquí en la capital dominicana, donde estaba sembrado la administración del gobierno español, del reinado de la reina Isabel. Aquí en Santo Domingo era que estaban los representantes directos del reinado, de la reina, del gobierno que regía todo
lo habido y por haber de los colonizadores. Entonces, Juan Ponce de León fue preso, fue puesto preso aquí en Santo Domingo, en lo que nosotros conocemos hoy como la fortaleza Ozama, y entonces de aquí fue de donde partió a hacer gesta de gobierno en San Juan, Puerto Rico. Allá a Puerto Rico salió. Entonces, Juan Ponce de León, que todo el que puertorriqueño sabe la importancia directa que tiene ese gran hombre de la historia, Juan Ponce de León, pues saber entonces que Juan Ponce de León era un trabajador aquí del gobierno del reinado español, y que entonces de aquí pues fue cuando se determinó que después de haber pasado un tiempo preso aquí en lo que es la fortaleza Ozama, pues entonces fue expulsado hacia del territorio, y entonces llegó a Puerto Rico y colonizó a Puerto Rico, porque Juan Ponce de León fue el responsable de hacer de Puerto Rico pues todo el segundo lugar de importancia en toda la región en aquella época, ¿verdad? Entonces, pues la realidad es que si usted no ha venido a la República Dominicana, si usted no ha venido a su capital, pues entonces usted no ha visto con sus ojos y no ha tocado con sus manos donde los elementos que están ahí, que nos dejan ver a nosotros donde todo en el continente comenzó. Es decir, si usted no ha venido a ver el museo del Alcázar de Colón y el Museo de las Casas Reales en Santo Domingo, y usted ver y tocar con sus manos la alfarería, la bisutería, los muebles, las camas donde dormían, donde descansaban, los instrumentos, las arpas, los instrumentos musicales que tocaban a aquellos hombres de la colonización, pues entonces hay una parte de la historia que usted quizás la ha leído, pero no la conoce, verla con sus ojos, no lo ha sentido. Usted viene aquí y toca con sus manos las paredes, las puertas que abría con sus puños Cristóbal Colón, Nicolás de Obando, ¿verdad? Cualquiera de los representantes de aquella época del gobierno de los colonizadores, y entonces esa parte se la está perdiendo. Por eso le invito a que venga a la ciudad colonial, a la zona colonial y a la capital dominicana. Entonces, como prueba, estas imágenes que les he preparado, vean, estoy aquí en el subway, el metro de Santo Domingo, la parada aquí, justamente la parada de la feria, del Centro de los Héroes, aquí, que es ustedes pueden ver que es una estructura, que es una parada, un subway, un soterrado, que no tiene nada que envidiarle a ningún soterrado, a ninguna parada soterrada de ningún metro de ninguna parte del mundo. Por el contrario, si usted entra aquí y camina, siente la limpieza y la urbanización, el cuidado y la atención policial que tiene el área aquí donde estamos ahora, usted se dará cuenta, si lo compara. Usted visita la ciudad de Nueva York, aquellos que conocen o viven en Nueva York, si usted entra a un subway en la ciudad de Nueva York, usted no quisiera volver a entrar otra vez, porque ve que en Nueva York pues no está la higiene que está aquí en la capital dominicana, ni la higiene, los colores, la realidad de lo que encierra lo que son las policías que están encargadas de la seguridad
de los subways, del tren de Santo Domingo, dentro del tren, dentro de los vagones y en las afueras, aquí donde está, en los predios antes de entrar aquí a estos subways, a esta parada subterránea, y dentro de las paradas ni se diga. Usted puede ver que la seguridad, los encargados de la seguridad son personas primeramente jóvenes, y además entonces personas con cierta capacidad intelectual, o sea, son personas, son efectivos que no son analfabetos, son personas que tienen que primero ser bachilleres, como le conocemos, haber cursado el cuarto año, el high school, como decimos le llamamos algunos en Estados Unidos, es decir, personas que tienen cierta capacidad al momento para en su momento, en determinado momento, tomar decisiones inteligentes o precisas. Entonces, por el contrario, si usted se monta llega al subway en Nueva York, pues usted lo menos que quisiera volverse a montar, porque en las áreas de acceso a los trenes, pues usted sabe que es no está bien aseado. Son áreas que en vez de tener olores tienden a tener hedor, y entonces ni hablar de los ruidosos que se hacen los trenes en la ciudad de Nueva York, principalmente cuando están en las áreas elevadas, puesto que la construcción de aquella época, evidentemente trenes que tienen más de 100 años, pues se hicieron en acero, lo que hace que sean extremadamente bullosos. La ciudad de Nueva York es la ciudad más bullosa que han visto mis ojos, mucho más bullosa de lo que es la capital dominicana en lo que respecta al área de los trenes, porque ya fuera, la otra realidad de la capital dominicana es que sus gentes, el dominicano, por lo general, no todos, pero por lo general, el dominicano en su gran mayoría, pues tiende a no dar uso de educación en lo que respecta a eso mismo, a tener respeto al espacio ajeno, y entonces acostumbra si está en un motor, como le llamamos, en una motora, como le llaman algunos, pues acostumbra a tocar bocinas sin ninguna razón, y eso ocasiona ruido, ocasiona bulla. Entonces, y en los carros igual, el dominicano por lo general pues no tiene miramientos al momento de hacer ruido. Si se encuentra manejando un carro, pues toca la bocina sin razón alguna. Eso es muy natural del dominicano, cosa que quisiera que en su momento pues avanzara en ese aspecto, para que se pusiera la sociedad dominicana, su gente, a la altura de los tiempos, como está la infraestructura del país, la estructura de la República Dominicana, en este caso de Santo Domingo, pero también de otros lugares como Santiago, la ciudad de Santiago, que está súper desarrollada, que en unos 10 o 15 años pues la ciudad de Santiago no va a tener nada que envidiarle en términos de lo que es la infraestructura de transporte a la capital dominicana. Pero este video, que lo que tiene que ver es con la capital dominicana, y como ustedes pueden ver en las imágenes, que no son mis palabras que están hablando, yo sencillamente lo que estoy hablando aquí es para darle más peso a lo que ven sus ojos. Quizás para personas que no son dominicanos, o dominicanos que no son de la capital y que quieren ver este video, pues que tengan cierto conocimiento que quizás no pueden tener con solamente las imágenes. Por ejemplo, aquí una persona que no conoce, pues no sabe que esta construcción que está ahí, a mano derecha, este edificio que se está construyendo, pues es nada más y nada menos que el Santo Domingo World Trade Center. Lo que le mencioné hace un rato sobre la importancia que tiene esa estructura, o que tendrá cuando sea inaugurado ese centro de comercio, el más importante que viene a ser, habrá de ser el más importante en toda el área del Caribe. Entonces, voy a dejar estos comentarios aquí. Ya he hablado, por cierto, más de lo que preví
pero quería decirle ciertas cosas que le dije y básicamente terminando diciéndole que la principal razón de este video, algo extenso que hice, fue para juntar lo mejor de los dos mundos, lo que tiene que ver con la zona colonial, que es la historia única que tiene el continente y que es únicamente fue hecha así por la naturaleza, por Dios, de que se diera en la capital dominicana. Y entonces estas estructuras, esta realidad actual que está al otro lado de la ciudad, que convive con lo mejor del mundo pasado, de más de 520 años de historia, está esta capital moderna, esta urbe, aquí justo donde está la plaza comercial que le mencioné, esta plaza que está aquí de Ágora Mall y sus grandes túneles, carreteras, puentes atirantados, puentes colgantes. En fin, la capital dominicana, esta ciudad que están viendo aquí es la más desarrollada que existe en todo el área del Caribe y muy de cerca ya en lo que a altura se refiere de las edificaciones, muy de cerca de lo que es la ciudad de Panamá. La ciudad de Santo Domingo supera a la ciudad de Panamá, que no está dentro de lo que es el Caribe como tal, de las Antillas, pero la capital dominicana supera a Panamá, a la ciudad de Panamá, a la capital de Panamá, en lo que es la extensión territorial como tal, el desarrollo de infraestructura en lo que es la vasta área que circunscribe a la capital dominicana. Pero en Panamá existen edificaciones, torres de mucho más altura, de casi el doble o al menos, si no casi, posiblemente el doble de lo que es la altura más grande que existe en la capital dominicana, que es la Torre Anacaona en Ciudad de Panamá, su capital. Pues existen torres de más de 80 pisos de altura. Por esta razón, pues es el doble de la más alta de la capital dominicana. Pero lo que es el desarrollo de metro, de túneles, de sus carreteras, pues la capital dominicana indudablemente supera a Ciudad de Panamá.
Por razones como esta, el hecho de que este elevado que están viendo aquí, este elevado que construyó el expresidente Leonel Fernández cuando comenzó su administración, cuando llegó al poder la administración de Leonel Fernández, pues se iniciaron estos trabajos donde entre otras se construyó este elevado que está aquí, el elevado de la 27, que llega hasta cruzando a la Duarte, con todo lo que es la Duarte con París, hasta llegar al parque que está justo antes de llegar al puente Duarte, al puente Duarte y el puente Juan Bosch, que están uno paralelo al otro. Entonces, por construcciones como esta que están viendo aquí, es que la capital dominicana pues supera a todas las urbes que existen en el Caribe, en las Antillas, puesto que ni en San Juan, Puerto Rico, ni en La Habana, Cuba, y ni hablar en Kingston, Jamaica, o Puerto Príncipe, Haití, existe una realidad como esta en términos de desarrollo. Y el hecho de que la capital dominicana pues cuente con algo más de alrededor de 5 millones de habitantes, pues hace que la capital dominicana tenga la realidad mucho más habitantes que lo que es el total de los habitantes de todo Puerto Rico, y ni hablar de lo que sería su capital, San Juan. Entonces, esta realidad de que la capital dominicana tenga alrededor de 5 millones de habitantes, estamos hablando, como ya le dije anteriormente, desde los predios de Boca Chica, allá La Caleta, hasta Yamasá y hasta Pedro Brán, hasta Jaina, toda esta área que encierra, es donde se encierra a lo que es el Distrito Nacional, hace que la capital dominicana pues tenga la realidad que tenga la cantidad de vehículos de motor que transita diariamente en sus carreteras, y que entonces necesite, por un asunto lógico obligatorio de una ciudad anclada en estos tiempos, pues que necesite tener un sistema de trenes. Recuerden que ahora mismo se está construyendo en la capital dominicana la extensión de la tercera línea de metros, que ya existen dos en la capital dominicana. Existe la original, que va desde la Feria hasta Villamella, y entonces la otra que viene desde el kilómetro 9, desde la autopista donde está la Kennedy, la autopista Duarte, donde empieza la autopista Duarte, o donde termina, dependiendo de qué lado usted lo quiera ver, la autopista Duarte, y justo donde hace colinda con la avenida Luperón. Pero entonces se extiende desde ahí, desde el 9, hasta lo que es los predios de Megacentro en Santo Domingo Este. Esas son las dos líneas originales que ya tenemos, que juntando hacen más de 20 millas de trenes, en su gran mayoría vía soterrada. Pero además también recuerden que se está construyendo, está en pleno auge, pleno apogeo la construcción de la otra línea que se está construyendo desde los Alcarrizos, desde la entrada de los Alcarrizos, que ya en otro video le he hablado de ello y le he presentado imágenes también, desde la entrada de los Alcarrizos,
y hasta el kilómetro 9 precisamente, donde empalmará a su vez con la parada, el subway que le estoy mencionando, que está en la Luperón con la avenida Kennedy. Entonces, esta realidad de que la capital dominicana tenga esta línea de metro que se está construyendo desde los Alcarrizos hasta el 9 hace que la capital dominicana se distancie, que coja una, como decimos nosotros, una gabela, una distancia sustancial que tendría otra ciudad en el Caribe. Le tardarían años, si no décadas, para igualar a la capital dominicana en lo que a transporte masivo se refiere en términos de trenes, porque con esta, cuando se inaugure el tramo del 9 a los Alcarrizos, pues se le estará añadiendo más de 10 millas adicionales, de tren a la existente ya. Entonces, pero ni hablar de que en los Alcarrizos hace solamente alrededor de un mes que se inauguró la extensión del metrocable o el teleférico, algunos se les queremos llamar, el teleférico o metrocable que va desde las entrañas del Alcarrizo hasta la autopista Duarte, justamente donde está la entrada de los Alcarrizos, que es a su vez que empalma con el futuro tren que le estoy mencionando. O sea, usted va a venir desde las entrañas de los Alcarrizos hasta la autopista Duarte y ahí va a ser el transfer del tren, del teleférico o metrocable al tren. A su vez, entonces se podrá dirigir hacia el kilómetro 9, hacer un transfer, de ahí entonces usted iría a la gran central de la República Dominicana, de la capital, que viene siendo como la gran central de Nueva York, y entonces ahí usted puede hacer un transfer si usted no quiere seguir hacia Megacentro, hacia Santo Domingo Este, atravesando el puente nuevo que se construyó al lado del puente de la 17, el puente atirantado más grande del Caribe. Y entonces, si usted no quisiera seguir para allá, que pudiera hacerlo, y se dirige precisamente, usted quisiera entonces hacer un transfer hacia Villamella, pues cogería el tren que viene desde la feria y se dirige hacia Villamella. O a su vez, si lo que usted quiere ir hacia la feria, pues entonces se quedaría en esa parada y cogería el tren que va obviamente hacia la feria, y así sucesivamente, sin necesidad de salir de todo el soterrado, de los túneles que conducen desde la feria hasta entrada a Villamella, o si no, entonces vía túnel, vía soterrado, desde el kilómetro 9 que le menciono, en la Luperón, hasta entonces, hasta Megacentro, hasta que sale hasta salir a pasar saliera del soterrado hasta que llegara a los predios de el puente. Vean ustedes aquí estas lámparas que se han instalado, que quería mencionarle, estas lámparas de última generación que se han instalado en la George Washington, estas lámparas que están aquí a su mano izquierda, que tienen un ángulo, un tubo central, ¿verdad? Un poste central. Entonces tienen en ángulo hacia, vean las lámparas ahí, que están dotadas de paneles solares en la parte cimera, en la parte de arriba, son paneles solares, y a su vez abajo entonces son luces que alumbran hacia la carretera y hacia la acera. Vean ahí, que me llama mucho la atención porque son unas lámparas que yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. No sé cuál es el origen donde se fabrican, pero no lo he visto en ninguno de los estados de la nación americana donde he estado viviendo o visitando, como la Florida, Chicago, Detroit, Nueva York, la ciudad de New Jersey. En fin, no he visto en ningún estado de la nación americana luces de esa dimensión, de ese estilo tan moderno como la que se han instalado en la George Washington, y que a su vez
tiene un punto donde cambia de nombre y se llama la 30 de mayo. Quería mencionarle esto como aditivo más a las razones por las que tengo que decir, o deberíamos todos decir, aceptar que la capital dominicana es la más metrópoli moderna que existe en todo el área del Caribe. Bueno, amigos, desde aquí, desde este Parque Colón, justo donde está la estatua levantada en honor al gran descubridor, la ven ahí frente a su pantalla, y justo aquí donde está la primera catedral de América, pasando por Nicolás de Obando, la estatua aquí de Nicolás de Obando y el Alcázar de Colón, aquí frente a la plazoleta y Plaza España, como se conoce. Entonces, quiero decirles que vengan a visitar la capital dominicana para que no se les escape de manera física. Quizás muchos de ustedes la han leído, pero no es lo mismo venir a ver aquí esta Catedral Santa Bárbara, la iglesia de Santa Bárbara, que están viendo aquí, junto a la plazoleta aquí, donde están toda esta estructura construida en honor a la gesta de lo que fue la evangelización de América, donde están también a los dominicanos principalmente. Les invito a que vengan a ver en la iglesia de Santa Bárbara, donde está la estructura de Juan Pablo Duarte sentado hablando consigo mismo, dos estatuas de Juan Pablo Duarte, mientras se puede ver contiguo a las estatuas de Juan Pablo Duarte hablando en el banco, se puede ver aún otras estatuas, otra estructura que personifican a un niño vendiendo los llamados palitos de coco, y entonces mientras juegan bolita, mientras juegan las famosas canicas. Así es que desde aquí pasando ahora mismo frente a la Catedral Primada de América, les recuerdo a ustedes que vengan aquí, vean la catedral aquí, la Catedral Santa Bárbara, y la plazoleta justamente aquí que les menciono, donde está, ven allá en el banco que se ve Juan Pablo Duarte hablando consigo mismo, dos estatuas de él, y entonces la estatua aquí de Cristóbal Colón con la famosa mano levantada en lo que es el Parque Colón, justo al frente de la Catedral Primada de América. Vengan a conocer la historia de la capital dominicana para que vean cómo empezó todo en América, a la vez de que conocen entonces al otro lado la razón por la cual la capital dominicana es la ciudad más pujante, la metrópoli más importante y desarrollada de todo el Caribe. Así que recuerden siempre, hagan bien sin mirar a quién.